Chuchoitam, Tanteutam, Uchanay, Aldo Santiago Ramírez, Uchacuyosco y Pap, en Tatahuicapan de Juárez, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Les vengo a presentar mi trabajo, que es un periódico. El periódico se llama Voces de la Montaña. Empezamos con los factores de producción social y procesos dominantes y creencias del mundo. Aquí nos dice que a partir de un grupo dominante, las políticas de educación representan por un programa nacional de educación. En este caso, los programas educacionales han sido impuestos a las diferentes comunidades indígenas en México a través de las diferentes comunidades que existen. Bien. Las políticas públicas aplicadas dentro de las comunidades indígenas traducidas a conquistas dóxicas, que empezaron en el tiempo de la conquista española como una conquista dóxica. Entendemos el proceso histórico de una conquista cognitiva y los valores que han venido acarreados en un paralelo con cognitiva y los valores que han venido acarreados con la conquista territorial espiritual, empezando en 1512 en América a través de los diversos programas de desarrollo que fueron por el poder dominante. Bien. Aquí también nos habla un poquito sobre la teoría burdiana. La teoría burdiana se centra en la idea de que el poder simbólico y la dominación se manifiestan a través de la ilusión, que implica un compromiso efectivo con la lógica asimétrica de los campos en los que se participan, movidos por mecanismos aspiracionales que legitimizan el orden social. La ilusión es fundamental para entender cómo los agentes se involucran efectivamente en las dinámicas de poder y dominación simbólica. Reproducción elemental para una teoría del sistema de enseñanza y los herederos Bourdieu y Pissarro. A ver. La igualdad de la demanda y la oferta en el sistema educativo en una comunidad indígena no es la misma que la que encontramos en una población urbana, mestiza y no indígena. Aquí nos habla un poquito sobre que hay unos maestros que no son indígenas, y los indígenas. Los no indígenas tienen un poquito de, por decirlo, favoritismo, o son mayormente aceptados por la comunidad como tal, que los indígenas. A los indígenas nos hace un poquito de menos. Bien. Cuando hablamos de la metodología de la investigación, en este sentido, la cultura escolar y los procesos de apropiación no son neutros, sino una representación de la clase. Bien. En la época colonial, las infraestructuras educativas estuvieron marcadas por creencias religiosas de carácter cristiano. Los valores hispanos, católicos y positivos se han visto reflejados en los materiales didácticos elaborados para la población indígena. Aquí nos estaba contando un poco de que en algunas instituciones, más que nada, las instituciones indígenas no cuentan a veces con el equipamiento adecuado para poder dar las clases que incluso una de una educación laica. Esas cuentan, muchas veces tienen un poquito más de oportunidades como para, más que nada en la educación, infraestructuras mejoradas, asientos, y pues son un poquito más renovadas. El hecho fue importante para la conquista dóxica y la facilidad de implementación de una educación estratificada, en donde el padre cura o maestro se ubicaba en la esfera más alta respetada. Aquí nos hablaba de que los padres, el cura y los maestros eran muy respetados anteriormente en su época. Y aquí también nos dice un poquito sobre la conquista dóxica. Es como, se define el proceso histórico de la conquista cognitiva, ideología y de valores que se imponen sobre una población sometida. También se refiere a cómo la estructura colonial y las políticas públicas del Estado terminaron por modelar la organización, la mente y la identidad originaria.
Cada época tiene su característica definida, pero no se puede negar, por ejemplo, que la educación sacramental y confesional, que aún en tiempos de laicidad, sigue manteniéndose una estrecha influencia en la conformación cultural y en el hábito de la población, tanto indígena como mestiza, rural, urbana, por medio de escuelas públicas o escuelas parroquiales. Ahora bien, para comprender cómo en la actualidad los indígenas de una comunidad determinan, perciben la educación oficial y la manera que reproducen la conquista dóxica a través de los materiales didácticos, como ya se mencionó antes, se lleva a cabo una serie de entrevistas a las comunidades de Casa Blanca en el municipio de Torimán, Querétaro. Bueno, en otras palabras, la dóxica familiar de los pueblos indígenas rara vez ha correspondido con los sistemas educativos y los materiales pedagógicos. En otras palabras, los programas educativos implementados en los pueblos indígenas corresponden a la mayor parte del tiempo a otra visión, actitud mental frente al mundo que la establecía en el interior de sus familias y comunidades. En efecto, casi todos los que expresaron la profunda necesidad de que se instalaran las infraestructuras adecuadas para que los niños de las comunidades indígenas encontraran un mejor desarrollo y una mejor inserción al mundo escolar y moderno. Así, la educación laica es percibida por ellos como sinónimo de igualdad social y bienestar en un futuro próximo. O bueno, más que nada aquí de lo que hablaba de las que algunas escuelas tienen un poquito más, digamos que, bueno, no, tienen un poquito más de infraestructuras, y por eso la educación laica la ven un poquito como más, como una visión del futuro, ya que para allá vamos, según algunas comunidades así nos ven, y de hecho un poquito de menos a las comunidades indígenas, a las escuelas indígenas. Bien. La educación bilingüe y la transmisión de conocimiento y costumbres son aspectos que sobresalen en los conflictos en el interior de la comunidad testimonial de mujeres indígenas, por ejemplo. Nos confirman que son muy pocos los niños que quieren hablar su lengua étnica. Aquí nos menciona que hay también, pues los niños ya no quieren hablar su lengua, y también es un poco culpa de los padres que ya no les enseñan con el pensar de que no les va a servir en un futuro, que les puede complicar hablar el idioma español, que es el que predomina en la sociedad, y pues puede que se les haga muy complicado comprender el idioma. Por eso muchos padres de familia ya no les enseñan a sus hijos. Cabe mencionar que, como el efecto inverso, existen algunos grupos indígenas como los zapotecas que por tradición en tiempos recientes han utilizado su lengua originaria como legitimidad cultural, hecho que hoy en día ha ido retornando gran urgencia como proceso de autorreivindicación. Bourdieu plantea que la cultura es un juego de respuestas colectivas que se objetiva en una forma institucional y de significaciones societales, codificadas y preconstruidas en una forma de subjetividad de hábitos por interiorización y actualización, por medio de principios simbólicos plurales. Aquí les voy a dar una definición de societales: conjunto de valores, normas, creencias y significado compartido por una cultura. Estas construcciones colectivas otorgan sentido a la realidad y guían el comportamiento humano y modelan la identidad de una comunidad funcionalidad con el tejido que mantiene unida a la sociedad. La reproducción social en la educación indígena de México perpetúa la desigualdad estructural. El sistema educativo a menudo mantiene a las comunidades originarias en condiciones de marginación económica, exclusión, y limitándose al desarrollo pleno de sus capacidades. Históricamente, la educación dirigida a los pueblos indígenas ha oscilado entre la asimilación, busca que adopten la cultura dominante y un modelo intercultural bilingüe. En la práctica cuenta con fuertes limitaciones.
políticas de integración y modelo educativo, infraestructura y brecha de recursos, reproducción de la desigualdad social. Los sociólogos de la educación argumentan que la escuela funciona como un mecanismo de legitimación de jerarquías sociales. Digamos, aquí es donde dicen que las escuelas en unas valen más que otras, o eso es esto que nos da a entender el tema. Aquí empieza también sobre nuevos paradigmas y resistencia. Las propias comunidades y organizaciones indígenas comentan que han impulsado la educación comunitaria autónoma. Proyectos como la Universidad de la Comunidad de Oaxaca buscan arrebatar el Estado en monopólico educativo, proponiendo modelos basados en la lengua, en el territorio, en las culturas, las necesidades locales, en lugar de la reproducción de lógicas ajenas a sus pueblos, las necesidades locales en su lugar. También nos dice que 1 de 4 empleos formales en México es agrícola. Aquí también nos dice un poquito que quienes terminan la educación muchas veces no logran ejercerla como tal, y mayormente se van a trabajos agrícolas. Bien. Aquí son las referencias en las cuales yo me he basado para crear este periódico. Sin más, pues eso es todo para mi exposición. Gracias por su atención. Hasta luego.